El ángel me llevó a los Estados Unidos, en la ciudad de Los Ángeles en el distrito de Hollywood, vi el principado de la cultura, su trono está en ese lugar. Hollywood ha cambiado las culturas a través de hábitos, actitudes, vestimenta y costumbres, dejando a la gente libertinos inmorales, sensuales, violentos. Este distrito de cine se ha encargado de corromper la población mundial a través de sus películas, series, miniseries y dibujos. El ángel me llevó a Holanda, donde vi el principado de todo tipo de drogas y alcohol, gobernó el mundo entero a través de ese país. El ángel me llevó a Tailandia, donde vi el principado de la prostitución, él manda todo tipo de sexo inmoral como zoofilia, lesbianismo, homosexualidad, sodomía, todas las prácticas sexuales sucias. Antes de continuar con este testimonio, voy a hacer una oración. El Espíritu Santo tocó mi corazón. Señor Jesús, abre la visión de estas personas que miran este testimonio, necesitan visión de águila para ver el mal desde lejos, para prepararse antes de que el mal toque a sus puertas. El mal, por pequeño que sea, rodea a todos, pero a quien tiene vista ve y neutraliza con el poder de tu sangre. El pecado muy pequeño es malo y muchos no lo ven por su tamaño. La visión espiritual de Dios no permitirá que sus siervos fieles caigan en prisión. Incluso un pequeño pecado es dañino y daña nuestra vida espiritual. Esos pequeños pecados que muchos desprecian ya han derribado a grandes hombres de Dios. Esos pequeños pecados conducen a grandes pecados. Solo aquellos que reciben visión espiritual estarán preparados y no serán tomados por sorpresa. Señor, abre la visión espiritual de cada hermano que escuche este testimonio. Volveré a reportar mi testimonio. El ángel me llevó a un satanista, dueño de una industria pornográfica, vi a un demonio hablándole a través de un ritual de invocación. El diablo dijo, te di este imperio pornográfico, tus películas han llegado a los 4 rincones del mundo, corrompiendo el planeta, harán que la sociedad sea más depravada y los niños crezcan en la inmoralidad. Contratan nuevas actrices y actores para prostituirse, hacían escenas de sexo en plató, pensaban que eran felices satisfaciendo sus deseos carnales, pero pasaré por un vacío tan grande que no encontraron la felicidad en el sexo, buscaron drogas para llenar sus vacíos, pondré la depresión hasta el punto de hacer que se suiciden. Ese demonio se reiría y desaparecería, pasando todas las reglas de destrucción a ese empresario. Entonces el ángel me llevó a las nubes donde vi poderes del aire, parecía un enjambre de abejas, el cielo estaba oscuro con tantos demonios volando, son terribles y dominan partes del planeta. Vi 8 autoridades demoníacas que comandaban sus territorios aquí en la tierra, están ubicadas en el norte, sur, este, oeste, sureste, noreste, noroeste, suroeste. Luego el ángel y yo bajamos al infierno donde vi gente famosa en el infierno. Vi filósofos, ateos en el infierno, Auguste Comte y Denis Diderot, hombres que cuestionaron la existencia de Dios. También vi a Friedrich Nietzsche, Karl Marx, Charles Darwin, todos prefirieron creer en su sabiduría humana antes que en la palabra de Dios, no creían en la verdad y criticaban a Dios. Los demonios los atormentaron, arrojando sus lanzas de fuego a estos hombres. Dijeron, os hemos engañado, hombres sabios, ¿de qué os sirven vuestras vanas filosofías? Los demonios se burlaron de estos hombres y los arrojaron a un horno de fuego. Vi al rey Herodes sentado en una silla de fuego, este hombre estaba atrapado y no podía salir, estaba luchando y parecía que estaba recibiendo 1.000.000 de descargas. También vi al rey Saúl en el infierno, sufrió tanto en el fuego que le brotaba sangre de los ojos, los oídos y la boca. Vi una hermosa mujer ardiendo en llamas, el ángel me dijo, esta es Dalila, ella gritaba como una loca y se retorcía de dolor. También vi a Pilato en el infierno, se arrepintió de haber sido el responsable de la muerte de Jesús y de no haber creído que Él es la salvación del mundo. Vi hermanos en el infierno por dormir en shorts y remeras sin mangas, otros dormían en bañador y sin remeras, hermanas durmiendo en shorts y sujetadores, otras en ropa transparente, todas estaban en el infierno por dormir con ropa escandalosa. El ángel me llevó en el valle de los idólatras, vi toda clase de idólatras como adoradores de imágenes de santos, gente que se adoraba a sí misma, idólatras del dinero, mujeres que idolatraban a sus maridos,
maridos que adoraban a sus esposas, hombres que adoraban su carro, su casa, su propiedad, sus posesiones, su tierra, todos estaban en el infierno. Vi cristianos en el infierno hicieron enemigos dentro de la iglesia, pelearon contra sus hermanos, hicieron enemistades, discutieron sobre el evangelio y sobre doctrinas, pelearon sobre posiciones y asuntos que no llevarán a ninguna parte, están en el infierno pidiendo una oportunidad de reconciliarse con los hermanos. Vi cristianos envidiosos en el infierno. Estaban celosos porque los hermanos tenían un trabajo bien pagado, tenían un buen auto y casa, un buen puesto en la iglesia. Estos hermanos tenían envidia de todo y querían a estos hermanos. No tuvo éxito en sus vidas, otros hermanos que están en el infierno estaban celosos de que Dios usara a ese uno más hermano que ellos mismos, querían ser usados como estos hermanos, pero no vivían la palabra, no buscaban a Dios pidiéndole ser usados grandemente, no querían pagar el precio de ser usados, queriendo sean usados ellos dejan que la envidia manche sus corazones. Vi cristianos en el infierno que están allí por la ira, dejaron que la ira se desatara, lastimaron a la gente con sus palabras, ofendieron a los hermanos, no pudieron contenerse cuando los criticaron, se defendieron y fueron explosivos. Vi cristianos en el infierno que lucharon para derrumbar el ministerio del otro por medio de chismes, hablando mal de su hermano, publicando vídeos en internet para difamar su ministerio, arruinando y destruyendo el ministerio del hermano. Por medio de una mentira en internet el ministerio de este hermano perdió el crédito, su congregación ya no creía en sus palabras. Satanás usó a este cristiano para destruir al hermano que decía la verdad, ahora estos hermanos que escandalizaron a los fieles servidores están en el infierno. He visto creyentes en el infierno por pelear contra hermanos de diferentes iglesias, uno atacando al otro, Dios enrosca el pecado y la contienda entre hermanos. Vi creyentes en el infierno que causaron discusiones dentro de la iglesia, estos hermanos pendencieros causaron muchos conflictos, les gustaba estar en contra de los otros hermanos y aún así estaban en conflicto con su pastor, causaron grandes conflictos, todos estaban en el infierno pidiendo una oportunidad para pedir perdón a las personas a las que persiguieron. Vi en el infierno gente que causaba conflictos dentro de sus congregaciones, son inmoladores, siempre estaban discutiendo quién era mejor que el otro, quién era más usado, quién tomaría la posición más alta en la iglesia, quién era el más bendecido económicamente, quién tenía el mejor trabajo dado por Dios. Estos hermanos dividieron la iglesia formando partidos o clubes de disputa, estaban en el infierno arrepentidos del mal que habían hecho dentro de la iglesia. Vi creyentes en el infierno que no tenían piedad con los humildes, tenían dinero, cuando un hermano estaba desempleado pedían ayuda económica se negaban, porque no tenían piedad para ayudarlo. Vi cristianos herejes que practicaban la apostasía y las herejías, estaban en el infierno. Vi creyentes infieles en lo que prometieron a Dios ya los hombres. Vi cristianos morosos de las tiendas, le debían a los bancos, sus nombres eran como deudores, y los que no pagaron a su prójimo, son rompedores, tomaron prestado y no pagaron, murieron endeudados y se fueron al infierno. Vi creyentes orgullosos llenos de exaltación y altivez de corazón, todos están en el infierno. Vi creyentes murmuradores, murmurando contra Dios, contra su pastor, contra los hermanos de la iglesia, contra su propia familia, nunca dejaban de quejarse de la gente, estaban en el infierno. Vi creyentes que se quejaban de su vida y le cobraban a Dios, por vivir así, nunca se arrepintieron, todo lo que pasó. Se quejaban a Dios, nunca estaban satisfechos con lo que tenían, con lo que Dios les había dado, molestaban a Dios con sus demandas, nunca agradaban a Dios con sus obras y prácticas, todos estaban en el infierno. Vi hermanos que guardaban rencor en su corazón y no querían reconciliarse con los demás hermanos, permanecían distanciados, son irreconciliables, estaban en el infierno pidiendo la oportunidad de caminar en santidad. Vi hermanos codiciosos apegados al dinero, no ayudaron a los necesitados, murieron, se fueron al infierno y su dinero se quedó en los bancos, querían tener la oportunidad de volver a la tierra y obtener su dinero y ayudar a los necesitados. Todos estos avaros estaban en el infierno y no se llevaron nada con ellos. Vi cristianos en el infierno a los que les gustaba herir a la gente, insultaban, ofendían, perturbaban causando daño moral, sus acciones denunciaban sus acciones en la sociedad.
He visto cristianos insensatos que murieron engañados por falsos pastores, creyeron que andaban en la verdad, perecieron en el camino de la mentira y fueron al infierno. Vi hermanos en el infierno por engañar a los demás, vendiendo productos frágiles a un precio caro, mintiendo que sus productos son buenos, sus bienes eran defectuosos causando daño a la gente. Estos hermanos engañaron a la gente para ganarse el pan viviendo en una mentira. Proverbios 11, 1:1. La balanza engañosa es abominación a Jehová, pero la pesa justa es su deleite. Vi hermanos en el infierno por ser presuntuosos, eran arrogantes, querían ser dueños de la verdad, confiaban en sí mismos, estaban seguros de que con su sabiduría y estrategias harían crecer la obra, anulando el Espíritu Santo, quitando el nombre de Jesús y poniendo sus nombres, demostrando sus opiniones en la iglesia, expresando sus vanidades de sabias autoridades, excedieron sus límites, dejaron crecer sus egos, todos se equivocaban cuando hablaban de Dios, solo se creían dueños de la razón. Exponiendo su orgullo excesivo, murieron y están en el infierno. Vi detractores creyentes en el infierno, vivían calumniando a los ministerios de otras denominaciones, descalificaban las obras de sus propios hermanos, desvalorizaban a los humildes. Cuando un hermano dejaba sus iglesias por otra denominación, lo acusaban de traidor, pero decían que este hermano que salió de su denominación, hablaron mal, dañó el ministerio del hermano donde se iba a reunir, sus lenguas calumniosas provocaron un gran incendio. Estos detractores están en el infierno. Vi creyentes en el infierno por no tener cariño a sus esposas e hijos, no sintieron cariño por sus familias ni por los hermanos de la iglesia, sus corazones estaban duros y fríos en el alma, están en el infierno por no tener cariño. Me impactó la cantidad de creyentes en el infierno. Todavía hay iglesias que creen que cuando un alma se convierte ya no hay riesgo de perder la salvación, salvo una vez y salvo para siempre. Yo digo, si no vives una vida conforme a la palabra, corres serios riesgos de perder tu salvación. Esta es una advertencia para que todos vengan y renuncien al mundo para no perder vida eterna. La naturaleza de pecado tiene que morir para nacer una vida para Jesús. El ángel tomó mi mano y subimos a la tierra a gran velocidad. Al regresar a mi cuerpo, fui a orar. El Espíritu Santo me reveló cómo es la situación de las iglesias en Noruega. Vi una frialdad espiritual dentro de cada denominación de ese país. Este hielo espiritual está sobre todas las iglesias de Europa. En el pasado hubo grandes hombres de Dios que ayudaron para llevar el Evangelio al mundo. Hoy Europa parece un valle de huesos secos necesitados de un avivamiento. La causa de su declive espiritual fue el desarrollo financiero, industrial y tecnológico de Europa. La comodidad hizo que los cristianos de allí cayeran en la complacencia. Europa necesita para estremecerse ante el hecho de que la gente se acuerde de Jesús. Europa necesita ponerse de rodillas ante Dios. El Espíritu Santo me reveló que hay poca cosecha de almas en Europa y que necesitan un despertar espiritual. Jesús regresa. Europa tiene un gran conocimiento teológico, pero están muertos en letras y obras. Sus entendimientos bíblicos no salvarán, pero su intimidad con Dios, el conocimiento no vale nada sin la comunión con Dios. Es necesario tener una acción para buscar a Dios en espíritu y en verdad. Dios exige una actitud de los europeos hacia Él. Los europeos tienen que volver a evangelizar con el poder de Dios como en los viejos tiempos. Satanás se está aprovechando de este consuelo, conoce sus debilidades y ataca las debilidades de los europeos. El Espíritu Santo me reveló que Satanás está planeando lanzar un ataque sorpresa a mi vida amorosa sin que yo espere a que pierda mis fuerzas y si caigo en esta trampa la recuperación espiritual me tomaría años para volver a ser un hombre espiritual. Tengo que estar vigilante en todo momento. No es ahora que Dios me avisa. Tengo que tener cuidado en estos días. Satanás ya ha derribado muchos hombres de Dios y sigue cazando hombres espirituales para derribar. Me buscan, quiere ver mi caída. Les he estado dando muchos problemas a los demonios y deteniendo sus planes malvados. Quieren sacarme de circulación para que no me interponga en el camino de sus planes. Si pueden sacarme del camino, serán libres de engañar y llevar muchas almas.